Hoy vivimos en un mundo lleno de objetos, útiles o inútiles, deseados o ignorados, que nos recuerdan eventos importantes de nuestra vida o simplemente objetos que queremos tener no por su utilidad o valor económico, sino por lo que representan para nosotros. Libros, cartas, fotografías, camisetas u objetos de carácter personal dedicados o firmados por su autor a su destinatario, nosotros. Así como Valencia siempre exporta todas las producciones que hace a los municipios, pues esta vez ha sido un municipio que tuvo en su día la brillante y la original idea de coleccionar todos estos objetos, el que va a mostrar al público valenciano, a la gente de Valencia, pues todos esos objetos, amuletos, como le quieran llamar, que han conseguido de estas personalidades importantes. Son objetos con un valor simbólico y significado especial. Proporcionan estatus social, fama, poder, identidad, memoria o simplemente belleza. Así presenta el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputación de Valencia la microexposición Objecte de Desig. 50 piezas cedidas y dedicadas por personajes y celebridades de todo el mundo con motivo de la apertura del Museo de la Pilota de Genovés. És una cosa curiosa perquè jo crec que és molt original, pràcticament això no crec que ho tinga ningú en el món, que puguem tindre en un mateix museu objectes de tantíssimes personalitats, doncs, bueno, jo crec que és un motiu d'orgull per al nostre poble i que avui la Diputació i la seva diputada vagi previst exposar una part d'elles així en la beneficència, doncs, a nosaltres ens omple de satisfacció. Los visitantes, entre otros objetos, podrán admirar 2 monos de carrera de Jorge Martínez Aspar, una pelota de tenis firmada por Rafa Nadal o una gorra de Dani Pedrosa y de Héctor Faubel. Del mundo del arte, una corbata de Julio Iglesias, un plató de Ferran Adrià y una lámina de Norman Foster. Del ámbito institucional, una carta de la NASA y otra de Naciones Unidas firmada por Kofi Annan. Para los más nostálgicos, un fragmento del muro de Berlín donado por el ayuntamiento de dicha ciudad. Bueno, pues jo n'hi ha una que m'encanta, que és per exemple el fragment del mur de Berlín, no? Que envia l'Ajuntament de Berlín, que és una peça que té una simbologia extraordinària, no? És una simbologia més enllà de les persones i de les institucions. Qui no, havent llegit un poquet o havent sentit coses de la història del segle XX d'Europa, no reconeix una cosa com el mur de Berlín, no? Este original proyecto nació en el año 2007, a partir de la renovación de la Casa de la Cultura de Genovés. El director del Museo de la Pilota de Genovés, David Sarasol, solicitó entonces un objeto firmado o dedicado a diferentes personajes del mundo de la cultura, de la política y del deporte. La petición tuvo una aceptación inesperada. Esa com una xicoteta idea d'uns quants objectes, el que passa és que va anar tenint resposta, aleshores vam anar ampliant i s'ha arribat a això. Així n'hi ha unes 40 peces, però estem parlant de més de 200. Para completar la microexposición, se han añadido nuevas piezas procedentes de la colección del Museu Valencià d'Etnologia y otras cedidas por particulares, de manera que el visitante podrá disfrutar y curiosear por un mundo de objetos. Es el valor simbólico que alcanzan los objetos para los seres humanos en determinados momentos de nuestras vidas.